Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, planificación estratégica. Más allá de los enunciados de misión y visión de toda empresa, existe un proceso del que parten todas aquellas acciones que luego se enfocarán en el logro de los objetivos. La estrategia es hoy una hoja de ruta imprescindible para que todo negocio primero pueda mirarse al espejo y reconocer su oferta de valor, qué impacto quiere lograr en la sociedad, qué oportunidades tiene en un mercado sobresaturado de ofertas, cómo logra diferenciarse y una vez comprenda sus fortalezas, trace un plan medible pero también flexible que le permita alcanzar sus proyecciones y por supuesto que sea rentable. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Inés de León Beitía, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, con máster en Administración de Negocios, con especialidad en Mercadeo. Arrancamos Hiperbólico. Cuando hablamos del proceso de planificación estratégica en una empresa, puede ser pequeña o muy grande, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de un proceso que definitivamente define lo que es la ruta que debe seguir una organización, sea pequeña, sea grande, sea mediana, sea una corporación robusta. Y la misma pues es indispensable en estos momentos porque ¿a quién le interesa la planificación estratégica tratando el tema? Le interesa al gobierno corporativo, le interesa al pequeño empresario, al mediano empresario. ¿Por qué? Porque les interesa salvaguardar su inversión, les interesa agregar valor a su empresa, creando el valor. Cuando hablamos de crear valor, hablamos de crear valor desde el punto de vista de la dirección estratégica, del enfoque que tiene, crear riqueza, utilidades, pero ese es un valor económico. Ese es un valor cuantitativo que desea todo empresario. Sin embargo, este es el resultado final, el valor cuantitativo. Eso viene, para llegar a ese resultado, tuvo que pasar la empresa por muchos procesos que la llevaran a obtenerlo. O sea, crear valor en su imagen corporativa, crear valor en lo que es su cliente. O sea, en su imagen corporativa, ¿por qué? Porque cuando una empresa crea valor en su imagen corporativa, lo demás viene por añadidura porque va creando clientes, va proyectando una buena imagen y se va incrementando su cartera de clientes precisamente para poder vender sus productos y servicios, ¿verdad? Con ese valor agregado que lleva su cultura de servicio. Cuando hablamos de valor, vemos que en lo que es el proceso de planificación estratégica, lo va a llevar de la mano porque va a manejar procesos que le permiten definirlo. Estos procesos están compuestos por 4 etapas, que son etapas como la una que sería el diagnóstico. Cualquier empresa esté en marcha o que sea un negocio nuevo, necesita un proceso diagnóstico antes de proyectar sus metas. Antes de poder avanzar a ese proceso diagnóstico, sí quisiera entender y para que la gente que nos escucha también comprenda el concepto de creación de valor. Yo no puedo avanzar a la planificación estratégica si no he definido el valor de mi empresa. El valor cuantitativo, que es la utilidad que todos anhelan, las empresas anhelan tener su riqueza, es el resultado final de una estrategia. ¿Cómo se crea valor? Primero que todo, con una atención personalizada al cliente, con vender productos y servicios de calidad, ¿sí? Con crear valor significa que el cliente que va a consumir mi producto y servicio o el producto y servicio, él va a recibir mayores beneficios de lo que es la paga. Los beneficios pueden ser no necesariamente cuantitativos, sino cualitativos. Crea valor porque al tener utilidades, todo negocio necesita salvaguardar sus activos. Sus activos son sus activos líquidos, sus activos productivos, sus inversiones y su activo fijo. Al crear valor se incrementa y al incrementar sus activos, el negocio ha crecido y al crecer cada día y manteniendo su imagen, sosteniendo lo que es la calidad en servicio, le va generando valor. El valor cuantitativo es un valor que todos esperamos, pero hay uno de los valores importantes que es el valor de la imagen corporativa. ¿Por qué razón? Porque la imagen corporativa, por ejemplo, Medco como empresa puede tener muchos activos, pero su reputación
vale más allá que sus activos, que esos activos que son sus infraestructuras, su maquinaria y equipo, toda su tecnología tiene su valor, pero el valor, el 60% de su valor es intangible, que es su imagen, esa imagen que ha creado de primera en el mercado. Ese es un ejemplo solamente. Eso es crear valor, creando imagen, salvaguardando los activos, pero sobre todo la imagen corporativa. Eso es crear valor. Dice que está compuesto por un sinnúmero de variables que tenemos que medir, como son pues mi cultura de servicio, mi atención al cliente, cómo son mis procesos, cómo está mi capital humano comprometido con la empresa. Todo eso es crear valor. Al final lo lleva hacia una utilidad. ¿Por qué? Porque si yo soy reconocida en el mercado como una empresa valiosa, como una empresa reconocida por la marca, si los procesos operativos son óptimos, o sea, tengo capacidad de respuesta, tengo un capital humano altamente capacitado y talentoso, yo debo lograr tener los resultados que planifiqué. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con 4 perspectivas que son elementales para poder llegar a un resultado final que me lleva a generar utilidades, porque voy a vender, porque voy a lograr mis metas cuantitativas, y además de crear mi riqueza, voy a tener una imagen que perdure, porque eso es lo importante, tener una imagen que perdure en el tiempo, y sobre todo una imagen reputacional, una imagen de servicio, una imagen de cultura de servicio. Eso es crear valor. Ese intangible suma mucho más que la parte cuantitativa al final de las Por supuesto, ¿por qué suma más? Si yo quisiera vender, por ejemplo, vámonos a una empresa, puse a Medcom como empresa porque tiene prestigio como televisora nacional, una de las primeras. Si yo quisiera venderla hoy, lo que van a comprar es la marca, la que vende es la marca, porque sus activos tienen un valor fijo, pero la marca es incuantificable, porque la marca es la que da el nombre, lo que está dentro, su recurso humano y sus activos son lo que tiene dentro, pero la imagen que se vendió es la que tiene el valor. Yo que estoy comprando imagen, el prestigio, eso no tiene precio, es incuantificable. Entonces se dice que los intangibles son el 60% del activo, del valor de una empresa. ¿Por qué? Porque ahí forma parte la ejecución, y para la ejecución de lo que es tus planes de acción, tus metas cualitativas y cuantitativas, lo hace el recurso humano, lo hace, pero solamente lo que ves en los resultados son números y ves imagen, pero todo eso lo hizo ese grupo, la ejecución, y la ejecución es intangible. La hacen personas, pero es intangible porque lo que vale es la marca, el nombre. Si trato de vender el nombre de, por ejemplo, usted Armando Carrasco, ¿cómo lo conozco? Como un especialista. Dejan el nombre de la empresa en alto con su programación, con sus presentaciones, con su intervención, con sus habilidades que tiene para trabajar en una entidad con tanto prestigio, ¿no? Usted ya está reconocido en el medio, usted tiene una imagen. El nombre es Armando Carrasco, ese es su nombre, esa es su imagen. O sea, que esto aplica realmente para aquella gente que está trabajando independiente, como aquel emprendedor que está iniciando en el mundo de los negocios, como para las grandes empresas. Todo. La estrategia aplica para las corporaciones grandes, para las empresas pequeñas, para las medianas, para la vida personal suya. Lo único que se va aplicando de acuerdo a cada situación. Como conversamos, como hizo usted su introducción al principio, sin las planificaciones estratégicas ya las empresas no pueden caminar porque no saben hacia dónde van. Tienes que tener un rumbo marcado para poder ir guiándote y caminando y ver esos cumplimientos de eso que establecí en el camino. Existen metas de captación, de cartera de clientes, metas de venta, existen metas para mejorar la eficiencia operativa de un negocio, las metas para optimizar el potencial del recurso humano para hacerlo valioso. O sea, estamos hablando de una serie de variables que hay que analizar, que hay que atender en lo que es el proceso de planificación. O sea, los tengo que tomar en cuenta para establecer metas para poder lograr los objetivos estratégicos. En síntesis, la planificación estratégica en este momento
que estamos viviendo con una economía que está en recuperación, con situaciones, con eventos internacionales que nos están afectando, como es la inflación, producto del combustible, que es un determinante de la inflación, producto del petróleo, el incremento de los productos y servicios nos están afectando. Esas son variables que no se tenían cuantificadas o son variables que no se tenían estimadas cuando la empresa pequeña, grande, o la corporación grande, pequeña o mediana, hicieron sus proyecciones, pues uno se planifica sobre eventos en tiempos de una economía, cuando es una economía pujante, una economía en tiempos normales. Sin embargo, cuando se dan este tipo de eventos como la guerra de Ucrania, que nos tiene con lo que es un impacto económico producto de la alza de los precios y del combustible, las empresas tienen que retomar, evaluar lo proyectado, replantear sus metas. Entonces, el buen planificador lo que hace es replantear sus metas, ver y estimar cuánto tiempo podría durar la crisis de la guerra en Ucrania, hasta cuándo podría subir el precio del petróleo. O sea, todos esos detalles del entorno, el análisis del entorno es elemental en el proceso de planificación. Aunque ya hayamos elaborado nuestro plan estratégico del 2022, vamos a tener que retomar, porque vamos a tener alzas en los precios, vamos a tener desajustes en lo que son los gastos y disminución en las ventas, porque cuando suceden estos eventos, los negocios son afectados porque disminuye la demanda del consumidor. Entonces, son situaciones que se dan y donde el proceso y lo que tengo escrito en un documento de planificación, en presupuestos, me va a variar. Entonces, el que está ordenado, el que ha hecho su proyecto, su planificación en forma ordenada, con sus proyecciones de ingresos por ventas, de gastos, puede retomar inmediatamente, tratar de ver cómo hace ajustes en lo que es su presupuesto. Entonces ahí es donde vienen las tácticas, el cómo busco otras estrategias para sostenerme mientras esto pasa. Esa es la importancia de tener planes de acción, de haber hecho un proceso de planificación estratégica previo, el ver cómo podemos enfrentar todas estas problemáticas que nos llevan, como pasamos de una etapa pandémica que fue catastrófica para la economía mundial y panameña. Hemos enrumbado la economía un poco, se ha ido al crecimiento. Sin embargo, tuvimos que tener como un pequeño alto con esta crisis y hemos visto que lo que hemos avanzado lo hemos tenido que ir deteniendo producto de el impacto que tiene el alza del combustible, la inflación, que es el término correcto, la inflación que abarca todo lo que es el alza del costo de la vida. Entonces eso nos da una señal. ¿Qué retomo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo replanteo para poder enfrentar todos estos eventos que se están dando, pero que no deben tener una duración tan larga como fue la pandemia? Confiemos en que esto no va a ser así, que va a ser un poco más corto lo que es la crisis económica producto del alza de la inflación por el alto costo de la vida provocado por el alza del combustible. Para quien no haya realizado nunca la planificación estratégica dentro de su empresa, para quien trabaje, no vamos a decir sin rumbo, pero para quien no entienda un poco el proceso, usted mencionó al inicio del diagnóstico. Ese diagnóstico lo tiene que hacer la misma empresa, los mismos directivos, o se contrata a alguien que pueda hacerlo por uno, si no sé cómo hacer el diagnóstico. Es una pregunta súper interesante, Armando, porque cuando se habla de planificación estratégica, la mayoría de las empresas, las pequeñas, piensan que es muy costoso contratar un consultor para que nos haga el proceso y nos haga el planteamiento. No van a poder porque su empresa es pequeña y no va a poder asumir lo que son los servicios profesionales y el seguimiento del plan estratégico, porque eso no es que te montan el plan estratégico y te lo van a dar en un librito, porque el que recibe el plan no sabe cómo hacerlo, puede entenderlo, pero no sabe cómo hacerlo. Quien lo va a guiar, quien lo va a orientar. La planificación estratégica no es nada complejo. Pueden recibir, ¿quién hace el diagnóstico? El diagnóstico lo puede hacer la misma empresa, pero guiada por alguien, guiada por puede ser un consultor que hay diferentes valores en el mercado como se vende una consultoría. Lo puede hacer la empresa si entiende bien y se siente que tiene un equipo de trabajo que puede armarlo con él. Porque realmente cuando se hace un plan estratégico se reúnen a todos, toda la estructura organizacional se une para que elaboren ese plan estratégico. Porque en una empresa
tenemos diferentes disciplinas. Tenemos el financista, el área financiera, tenemos el área contable, tenemos el área de mercadeo, tenemos el área de jurídico, de legal, y tenemos el de recursos humanos. Entonces, como el plan es integral, se requiere contar con este grupo de especialistas para poder armarlo. ¿Cómo se arma ese diagnóstico? ¿Cómo yo reúno a mi equipo de trabajo? Y si tengo una persona que tenga información o que analice cómo hacerlo, es sencillo. Ese diagnóstico lleva un análisis del entorno, del interno y externo. Y está compuesto por 4 cuadrantes. Puedo verlo así sencillo: mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y las fortalezas son internas, es aquello que yo poseo, ¿sí? Antigüedad, puede ser calidad de recurso humano altamente capacitado. Son internas, altamente capacitados. Y puedo tener debilidades también. Y tengo que reconocerlas y que escribirlas así mismo en ese cuadrante. Tengo mis debilidades como pueden ser escasez de recurso humano, escasez de recursos financieros. Ahí yo tengo ya fortalezas si las tengo, son fortalezas, y si no las tengo, son debilidades. Y mis oportunidades son externas. Es todo. Por ejemplo, el mercado. Ese es externo. No lo controlo yo, pero tengo una oportunidad en el mercado para el producto o servicio que está vendiendo el negocio. Tenemos la oportunidad, el entorno económico, si existe demanda del producto, el entorno económico, que también se puede convertir en una amenaza, porque si tenemos una economía inestable, entonces es una amenaza. ¿Por qué? Porque no puedo predecir si voy a lograr mis ventas producto del impacto que esa economía inestable está produciendo en la población que consume. Otra debilidad amenaza es la competencia. Yo tengo competidores que hacen lo mismo que hago como negocio, y eso trae como consecuencia que yo tengo que hacer muchos esfuerzos para diferenciarme y poder tener un posicionamiento en el mercado. Entonces, esas amenazas hay que atenderlas porque es la competencia. Y lo único que puede permitirme a mí desafiar la competencia es la diferenciación. Es cómo lo hago mejor que ellos. Así que ese diagnóstico lo tengo que tener previo, antes de lanzarme a tirarle a los números, antes de lanzarme a hacer metas para motivar al recurso humano, lo que es el trabajo en equipo, lo que es el desarrollo, el liderazgo, lo que es la capacitación. O sea, antes de hacer todas las metas, los objetivos que tenemos que lograr, tenemos que tener proceso diagnóstico, porque ese es el que nos va a dar la guía a dónde podemos llegar, qué tenemos que mejorar, ¿verdad? ¿Cuánto deseo ganar? ¿Por qué? Porque me está dando los parámetros. ¿Quiénes están conmigo? ¿Qué puedo hacer yo mejor que ellos? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿En qué producto nuevo voy a innovar? Entonces, la matriz, el diagnóstico, es el primer paso que se da antes de empezar el proceso de planificación. Por supuesto que si es una empresa andando, ya tiene que tener una misión, una visión y valores corporativos. Entonces, si ya existe eso, lo que yo voy a hacer es ver mi situación actual en el mercado con los acontecimientos y los eventos que se están dando. Una vez yo tengo esos eventos, ¿verdad?, que se están dando, pero que yo puedo superarlos, porque no puedo dejar de planificar porque yo necesito seguir el negocio. Lo que tengo que ser cuidadoso en invertir en el momento oportuno. Entonces, una vez ya tengo ese diagnóstico, empiezo con mis metas, a hacer mis proyecciones cuantitativas. ¿Cuánto voy a vender y cuánto quiero ganar? Porque eso se proyecta. Se hacen los presupuestos y se hacen simulaciones. ¿Cuánto quiero ganar? Después, ¿con quién voy a hacer eso? ¿Cuánto voy a invertir en eso? Inmediatamente empieza con su cadena de valor. Ese es el término. Su cadena de valor. ¿Cuáles son? ¿Cómo voy a lograr mi perspectiva financiera para lograr la utilidad proyectada que hice? ¿Con qué? ¿Cuánto tengo que vender para lograr eso? ¿Cuántos ingresos debo tener para lograr esa utilidad? Sin dejar de considerar todos los gastos de operaciones que voy a tener. Entonces viene lo que es la otra proyección que va dirigida al cliente. ¿Cómo yo voy a hacer para satisfacer a mi cliente? Brindarle una atención personalizada, que por cierto, con esto de la pandemia, este es un caso muy delicado, lo que es la atención al cliente, porque ha sido desmejorada, porque con esto de la reinvención de la tecnología, no es lo mismo, ¿verdad?, que tú me atiendas por teléfono, a que me recibas y me escuches, a que yo pueda tocar el producto. Todavía hay segmentos
de clientes está mezclado, que le gusta ir ver la tecnología. No me la mandes, porque yo quiero ir y tocar y ver que me expliquen personalmente cuáles son las bondades de ese producto que yo voy a comprar. Entonces, la atención al cliente no ha dejado, el ser humano no ha cambiado. Posiblemente muchos han cambiado, pero hay otros que todavía tenemos la sensibilidad de querer hacer y de querer ser agradados por una empresa que nos muestre lo que queremos ver. O sea, no todo es te mando la tecnología, pídemela por correo electrónico, por WhatsApp, te mando. O sea, hay que retomar y no dejar de dar dejar esa práctica que ha sido exitosa. Lo que tenemos es que entender qué es lo que el tipo de cliente que voy a atender, y no todos somos iguales. De igual forma, el talento humano, el teletrabajo. El teletrabajo ha sido una de las, yo le diría, de las prácticas que apoyó mucho a lo que es el reducir gastos dentro de las organizaciones. Trajo beneficios para algunos empleados porque les ayudaba a no moverse, a ahorrar combustible, al ahorrar ropas, el vestirse, el planchar sus vestuarios y acompañar un poco el hogar. Hay un grupo de trabajadores que no entraba en eso y que le hizo falta la parte de la relación interpersonal con el recurso humano, ¿verdad? Entonces, todo eso que nosotros estamos hablando del cliente, el cliente interno y el cliente externo. Hablé del cliente el externo, que podemos ser los consumidores. El interno es el que trabaja en el puesto de la empresa, el que está allí. Entonces, ¿por qué dije que se desmejoró? Hay muchos ejemplos que se pudieran expresar en este apartado donde estamos armando, pero que no se pueden expresar porque tocarían empresas y tocarías la reputación de una empresa. Pero de que ha desmejorado el servicio en nuestro país, bastante. Por eso hay que retomarlo y por eso hay que medir qué es lo que nos está afectando, qué estamos haciendo mal. Entonces, el proceso diagnóstico nos lleva a ver eso, porque tú vas a escuchar las diferentes opiniones del grupo que está contigo, las diferentes experiencias, y ayuda a retomar y a sacrificar un poco más. Y en economía hay un término que se llama costo-beneficio. ¿Qué es el costo-beneficio? ¿Qué tanto me cuesta a mí atender a un cliente? Tener recurso humano capacitado para atenderlo. ¿Cuál es mi costo-beneficio? El beneficio es que voy a tener ese cliente permanentemente conmigo y va a ser leal. Ese cliente se queda conmigo y ese cliente es un agente multiplicador. ¿Saben por qué? Porque él va a dar su testimonio verbal. ¿Cuál fue el trato que le dimos? Los testimonios verbales son más efectivos que la publicidad. La atención al cliente es un detalle relevante en este país, más cuando queremos disparar el turismo. Hay empresas pequeñas que se dedican a atender turismo. Tenemos que tener a gente capacitada de darnos todo al negocio, al cliente. Entonces, ese elemento de atención al cliente es parte de lo que es esas metas que tenemos. ¿Cómo voy a hacer para lograrlo? Tengo que nombrar a una unidad más en mi empresa porque la que tengo está tan hastiada porque está sola con una carga muy grande. Por lo tanto, necesito equilibrar el trabajo para poder mantener mi negocio y dar mejor servicio al cliente. Son cosas que se reconocen durante la planificación estratégica. Todo eso hay que verlo. ¿Qué estoy haciendo? Todo eso hay que verlo, Armando, porque estoy tratando de dar calidad de atención. Y la calidad de atención, hay una expresión que leí en un libro que se llama Érase una vez una fábrica, que en sentido figurado vendía puntos y comas. Y tú sabes que eso no es imposible, sino que es en sentido figurado. Pero el material era muy bueno, pero resulta que en algún momento, por optimizar los recursos, la empresa empezó a utilizar materiales de baja calidad. Entonces, los puntos y comas, se caía el punto y quedaba la coma sola, se caía el punto del signo de interrogación y quedaba. Entonces llegaba el cliente molesto y decía, mire, ya yo no quiero este desastre, esto es una porquería, porque esto que ustedes han hecho de desmejorar la calidad en el producto es un fracaso. ¿Y qué sucede? Que el dueño del negocio tenía una mano derecha y una mano izquierda, pero la mano derecha empezó a optimizar recursos, a abaratarlos e hizo el cambio de lo que eran los insumos que usaba para preparar los materiales. Y cuando llegó el cliente molesto, el dueño salió y le pregunta al cliente, dígame, ¿usted por qué está tan molesto? ¿Por qué le estamos dando un mal servicio? Dice, no, porque es que ustedes mejoraron la calidad. Él dijo así. Y dice el dueño del negocio, ¿y qué es calidad para usted? Y él dice, mire, yo no se la voy a definir conceptualmente.
pero la reconozco cuando la veo. Eso es un mensaje. ¿Ah? La reconozco cuando la veo. Y me gustó ese término, porque es verdad, a veces tú notas la calidad en pequeños detalles, y eso es lo que tenemos que ir cuidando y que se ha ido perdiendo en los negocios. Lo vivo todos los días, y no podemos poner ejemplos porque no vamos a cambiar, a malograr la reputación de una empresa, pero no le están prestando atención a eso, que es el cliente es el primero, es el agente multiplicador, es el que va a hacer que yo tenga una cartera de clientes más amplia y que permita que yo mejore mi imagen corporativa, porque él es el que lo va a demostrar afuera, a dar él es la credibilidad de la población, el que va a dar ese testimonio que favorece el servicio que se le ha dado. Y ahí vienen pues entonces el área operativa, cómo vamos a optimizar los procesos, cómo yo hago que los procesos sean óptimos, los servicios sean en la capacidad de respuesta que tenga sea más rápida, cómo voy obviando procesos, cómo uso la tecnología, cómo busco la eficiencia operativa. ¿Y qué es la eficiencia operativa? La eficiencia operativa, que por cada dólar que yo invierto me gano 50 centavos. Eso es siendo una eficiencia equilibrada. Me gasto 50 y me gano 50 centavos. Esto es en $1. Así van los millones de dólares. Mi eficiencia va a estar en que yo debo generar mínimo el 50% de utilidad, de tener de la eficiencia de cada inversión. Eso es importante saberlo, porque creo que mucha gente se lanza el ruedo de hacer negocios y no hace estos cálculos. No, es que hay que sacarlos, pero se hace cuando ya tienes el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas, el P&L que le dicen en inglés, en español es el estado de ganancias y pérdidas, el estado de resultados o el estado de ingresos y gastos. Lleva 3 nombres. Es el mismo. Estado de ingresos y gastos, estado de resultados y el estado de ganancias y pérdidas. Son 3 nombres. Entonces, ese es allí donde sacamos la eficiencia, con ese informe. Okay, pero ya al final. Eso al final, cuando ya hemos trabajado una estrategia, porque acuérdate que el estado de resultados se ve al final del año. El resultado final es al año. ¿Cuánto trabajé en el año? ¿Cómo saqué mi eficiencia operativa? Eso es muy importante, que la gente reconozca, que debe esperar entonces para reconocer cuál es la eficiencia. Bueno, si tú haces un estado de resultados mensual, lo puedes sacar. Okay. Mensualmente, porque tú puedes hacer los estados financieros mensualmente. El flujo de caja es algo que se mantiene todo el tiempo, se mueve el dinero. Es el informe más importante, el flujo de caja, porque te mueve el efectivo, lo que es entrada y salida de efectivo. Y de allí, pues, se derivan todos los informes del flujo de caja. De ahí sacamos las cuentas que van en el estado de resultados, que son las de ingresos y gastos, y las cuentas que van en el balance general del estado de situación, que son aquellas que tocan activos y pasivos. Entonces, esto es todo un cuadro interesante, porque es todo un ciclo financiero y que te permite, ¿sabes qué? Medir qué tan bien está la empresa. Pero eso solo lo logras cuando llevas el primer mes de trabajo y te haces un ejercicio con el estado de resultados, porque el flujo se mueve diariamente. Al final, el día 30 de cada mes o 31, de acuerdo a los días que tenga el mes, yo hago mi cierre y digo, hasta aquí voy a ver mis ingresos de este mes versus mis gastos. ¿Qué me queda en la utilidad? Y esa utilidad la divido entre los ingresos de la operación y me da la eficiencia operativa. Entonces, ese es un ejercicio sencillo, nada más una formulita, y lo sacan. El que conoce la finanza, es sencillo, nada más que tiene que tener los informes listos para conocerlo. Pero como ya te decía Armando, esto no se hace solo. Esto es después que yo tuve a un cliente y logré logré conservar ese cliente. Eso es después que yo he trabajado al cliente, y después que he visto la eficiencia operativa y que he visto los procesos óptimos, que no hay queja de que me demoro para los resultados. Eso es cuando yo tengo un capital humano altamente capacitado, que no está resentido y no me va a sabotear la empresa con su mal servicio o su mal sentimiento. Entonces, todo esto, por eso que también la parte humana hay que tratarla, tenerla satisfecha. Es que el costo de oportunidad
¿cuánto pierdo si yo no hago esto o dejo de existir? ¿Sí? Eso es lo que decimos nosotros, costo-beneficio y costo de oportunidad. El costo de oportunidad es eso que yo dejo de ganar por ahorrarme algo, eso que yo dejo de ganar por maltratar a un cliente, por no darle capacidad de respuesta, por verlo molesto y no ver qué le pasó, por desatenderlo. Y lastimosamente, yo te podría dar ejemplos, pero es muy delicado en público dar ejemplos. Y es cantidad de empresas y educativas en donde han entrado esta situación. ¿Por qué? Porque hubo una mala interpretación del uso de la tecnología para optimizar los recursos y se fueron a los extremos con la optimización del recurso humano porque quedó casi poca gente en las plataformas, pocas personas al público y tuvimos gente descontenta, tenemos gente impotente, un cliente que no puede tener una capacidad, que no te puede tener una respuesta oportuna cuando ha hecho una inversión en la compra de un producto o un servicio. No, y cuesta el doble recuperar ese cliente. No, es que mira, es que qué difícil es ganar un cliente y qué fácil es perderlo. Un solo gesto y lo pierdes. Entonces, el proceso de planificación estratégica nos prepara para prever, porque el diagnóstico me dijo dónde estoy parada y quién lo está haciendo mejor que yo, quién está trabajando mejor que yo, quién no ha reparado para poder seguir dándome lo mismo, aunque estemos en pandemia y aunque estemos en inflación, en un proceso económico inflacionario producto pero que es pasajero y confiemos que sea pasajero. Entonces, el que está organizado, porque cuando te dice la descripción, es un proceso que define la ruta para el logro de los objetivos y metas. Entonces yo voy en el camino, pero si yo tengo un contratiempo, si tú vas de aquí a Chiriquí en tu carro y tienes un flash, tú cargas una llanta de repuesto. Y si no la cargas es porque no eres estratégico, porque tú sabes que eso es mecánico, es técnico y la llanta se puede ponchar, se puede flatear. Los negocios igualitos, ellos van a tener altibajos económicos. De repente, ¿por qué no logré las ventas? ¿Y para qué nos sirve el plan? También, para controlar y medir. Si no controlas, si no mides, no controlas. Si no mides, es para medirlo. Mensualmente hay que medir si cumplí o no mis metas. Si no, yo tengo que ver qué está pasando para retomar. O mi empleado no está haciendo lo que debe hacer. O es que la situación económica está muy dura, o es que mis precios son más altos que el del competidor. Entonces ese es el estratega, el que mide sus metas, ¿verdad? Y el que va a ver el día a día y el que trata de retomar. Y no todo es ganar en utilidades. Hay que saber sostener al cliente, aunque lo que esperes ganar no sea lo que tienes estimado. Es conservarlo, es sostenerlo. Es un proceso muy interesante y yo te diría que es determinante en una empresa que empieza, sea chiquita. Y cuando es pequeña es más fácil de controlar que una empresa grande. ¿Hay algo dentro de estas reflexiones que piensas que es importante que se nos haya quedado dentro de la conversación? Creo que si mencionaste algo que quisiera también tocar, es que la planificación estratégica alcanza a todos los niveles de la empresa, no solamente la alta dirección y los gerentes, sino que también debes involucrar a toda la empresa porque forma parte de ese proceso operativo. Hace unos cuantos minutos atrás hablábamos del proceso de planificación de lo que es el diagnóstico que había que reunir a toda la estructura, ¿sí? Que tenía que ver con los diferentes departamentos o gerencias que tiene una empresa. Ellos, cada uno pone su punto de vista porque cada uno tiene su rol, cada uno trabaja y hace el que es de ventas. Su especialidad es venta y él va a decir cuánto él necesita para vender y qué recursos y qué publicidad necesita para vender. El financista dice, bueno, yo necesito optimizar los recursos financieros y ver cómo ventas replantea su posición para que no se me eleven los gastos en publicidad, por ejemplo. O sea, cómo buscamos una publicidad que sea menos costosa, etcétera. El de recursos humanos va a decir, vamos a necesitar 2 o 3 unidades más en cada departamento o una o más para poder hacerle frente a lo que es las metas que tienen ustedes porque van a incrementar las ventas. Igual vamos a necesitar más vendedores. El de legal, bueno, el rol de él es ver que nosotros estemos cumpliendo con todos los estándares, con lo que tienen que ver las legislaciones, también tenemos que ver las políticas, los procedimientos. O sea, es una obligación de toda la estructura. Y el dueño de la planificación es la máxima autoridad. Son la junta directiva, son el gobierno corporativo, son los dueños del negocio. Ellos son los que tienen el liderazgo en la planificación. Si ellos no lo conciben así,
mal podrían pedírselo a la estructura hacia abajo, de forma vertical. Por lo tanto, y uno de los procesos que lleva la planificación es la divulgación, es decirle a todos los empleados cuáles son las metas que quieren lograr, a dónde quieren llegar y que si logran los objetivos establecidos, todos se van a beneficiar, porque hay que involucrarlos a todos, porque cada uno tiene que conocer su misión, su visión y sus valores y cuáles son las metas que tienen que lograr, porque de eso depende la sostenibilidad y por consecuencia las retribuciones económicas que pueden venir si logramos las metas cuantitativas que se han establecido en el negocio. Definitivamente mucho por aprender de planificación estratégica de la mano de Inés de León Beitia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte, y de seguro eres bienvenida nuevamente a Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico, primera y segunda temporada, en todas las plataformas de podcast de Medcon Radio. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos muy pronto.